Y volvemos con Jennifer porque todavía con mucho confeti en el pelo, todavía tienen más ganas de espectáculo. Hola de nuevo, Jennifer. Hola Alba, ¿qué tal? Hola de nuevo, seguimos en el pabellón 4 de la Feria de Zaragoza disfrutando del Motor Show Festival y ahora disfrutando del freestyle, el saber hacer de Narcís Roca, pero tengo aquí a dos pilotos que hemos podido ver antes y que podremos ver a continuación, que son Leoncarlos Toledano y Michael Melero. ¿Qué tal han ido esos saltos? ¿Podremos ver más todavía? Sí, mucho más. Ahora estamos solo probando y nada, ahora veréis mucho más. Me imagino que la adrenalina se dispara. Sí, la verdad que después de los primeros saltos ya te quita el gusanillo y nada, ahora contento y deseando de salir otra vez para liarla más. Bueno, vosotros venís los dos del mundo del motocross y empezasteis muy jovencitos, pero luego cuando estáis arriba una concentración impresionante. Sí, la verdad es que tenemos que estar totalmente concentrados y no pensar en nada y pensar solamente en el salto que vayamos a hacer. Y nada, y después ya sí que nos tiramos al público para que nos anime. ¿Y cómo se dice en casa? Papá, mamá, quiero dedicarme al freestyle. Pues ella la verdad que de siempre le anda un poquillo de miedo a las motos y últimamente ya no se viene, pero bueno, me apoya lo máximo. Bueno, vamos a veros ya en acción, que es lo que queremos. Acabamos de ver, como decíamos, a este piloto de acrobacias al que están rodeando todas estas chicas espectaculares, que es Narcís Roca. Y en breve volvemos a ver ya otra vez a los dos chicos que van a volver a saltar. Ahora en un momento. Bueno, parece que no se deciden a saltar, así que nosotros de momento sí van a hacerlo. Tenemos suerte y los vamos a ver saltando. Vais a disfrutar muchísimo, como lo hemos hecho nosotros hace unos instantes, porque es de verdad espectacular el salto que van a dar, ya lo vais a ver. El primero de todos es Leoncarlos Toledano, que empezó con 15 años y lleva 5 en esto del freestyle. Está calentando la moto ahora para el salto y en un momento harán ese salto. Pero de mientras nos vamos a acercar para hablar con Narcís Roca, que está aquí rodeado de todas estas ¿no, jóvenes? Jennifer? No sé si me oyes. Narcís, hola, buenas tardes para Aragón Abierto en directo. ¿Esto que acabas de hacer se nace o se hace uno con el tiempo? Bueno, la verdad que desde pequeño empecé con la bicicleta y luego corría algo de motocross, pero toda la vida creo que se nace. Imagino que sobre todo es un duro entrenamiento, pero se pasa miedo. Bueno, la verdad que cada vez para tener menos miedo con los trucos hay que entrenar más y más fuerte, pero sí que a veces algo de miedo hay. Me llama la atención que tenemos a estos dos pilotos que estamos viendo más jovencitos. Tú pareces un poco más mayor, aquí no vamos a decir cuántos años tenemos cada uno, pero bueno, eso quiere decir que esto es una pasión que vamos. Bueno, la verdad que llevo muchos años dedicándome a hacer espectáculos, acabo de cumplir los 30, ahora espero cumplir muchos más. Los chavales tendrán 22 o por ahí. Son impresionantes además tus compañeros. Son muy buenos a nivel de freestyle, ese salto también. Y yo hago la modalidad de stunt sobre suelo con moto de calle. Pues muchas gracias, Narcís, muchas gracias. Bueno, estamos viendo, como decíamos, también las piruetas impresionantes de estos dos chicos que, como decimos, también son jovencísimos. Enseguida veremos otro de esos saltos. En este caso es Michael Melero. Ahí lo estamos viendo, espectacular ese salto. ¿Qué se puede decir, Alba, ante algo así? Estamos todos los espectadores seguro con la boca abierta. Es que da realmente miedo la altura, sobre todo que alcanzan. Bueno, vamos a ver ahora al otro compañero que está también, como decimos, calentando la moto, porque después de terminar cada uno de estos saltos dan una vuelta y luego vuelven a empezar. No sé si tenemos la suerte de poder ver ahora, como os he dicho, a Leoncarlos Toledano. Creo que sí, que va a dar la vuelta en este pilar y va a volver a ejecutar otro de estos saltos que son tan fantásticos. Bueno, pues sí, ahí lo vamos a ver. Disfrútenlo en casa. Bueno, ya lo han visto. ¿A cuántos nos gustaría hacer algo así con la moto? Nos quedamos aquí para seguir disfrutando del freestyle. Impresionantes esos saltos, esa exhibición de freestyle que hemos tenido la suerte de poder ver en directo. Volveremos hasta la Feria de Zaragoza porque todavía nos queda mucho por ver. Seguimos con más historias. Se forman para poder atender a los heridos en montaña junto a los grupos de rescate de la Guardia Civil. Les hablamos de una treintena de médicos y enfermeros que durante 3 años van a adquirir en nuestro Pirineo los conocimientos necesarios. Estos días se encuentran en la estación de esquí de Astún.